Continuando con la práctica de laboratorio, en esta parte nos corresponde el examen neurológico 1. El examen neurológico 1 va a estar dividido en tres partes. En este video vamos a ver la primera parte que corresponde a las funciones mentales superiores. En las funciones mentales superiores son aquellas que van a estar controladas por lo que es la corteza cerebral. En esta parte vamos a medir lo que es el nivel de conciencia, la atención y la orientación del paciente. Tenemos que tener en cuenta que la conciencia es el estado completo de estar despierto, y el estado de alerta va a ser definido como aquella capacidad de, va a ser un estado, es el estado normal de estar despierto. Una vez que tenemos esto, vamos a ver que cuando hay una disminución de lo que es el estado de alerta, hay diferentes grados hasta llegar a lo que es el coma, lo que vamos a ejemplificar a continuación. El primer punto es el estado de somnolencia. El estado de somnolencia es un sueño superficial en el cual el paciente es fácil de despertarse ante un estímulo ante cualquier estímulo, y este dura un corto periodo de tiempo estando despierto, como vamos a ver a continuación. En este caso podemos observar que el paciente se encuentra en un estado de somnolencia y al realizar el estímulo, como en este caso, por ejemplo, preguntarle: Juan, ¿estás despierto? Podemos ver si estás despierto, puedes tocarte con la mano derecha la nariz. Y como podemos observar, una vez que cesa el estímulo, el paciente vuelve a lo que es el estado de somnolencia. El siguiente punto es el estado de estupor. En el estado de estupor, el paciente responde solo ante estímulos vigorosos y persistentes, es decir, que a diferencia del estado de somnolencia, en este caso el paciente va a responder más tardadamente. Como podemos observar en este caso: Juan, ¿estás despierto? ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Como podemos ver en este caso, el paciente responde a estímulos con mayor dificultad que en el primer caso, y además tampoco es capaz de seguir órdenes, como vimos en el caso de la somnolencia. El último punto es el coma, el cual se define como un estado de completa inconsciencia y en el que el paciente es incapaz de responder ante algún estímulo. Como en este caso podemos ver que este paciente asemeja a uno que se encuentra en coma, y al aplicar algún estímulo, como por ejemplo preguntarle si está despierto, el paciente obviamente no va a responder porque se encuentra inconsciente, a diferencia de la somnolencia y el estupor. El siguiente punto corresponde a medir la orientación. La orientación es la capacidad que tiene el sujeto de entender, de pensar, de sentir sus emociones y también de sentir la información sensorial acerca de sí mismo y el entorno en el que se encuentra. ¿Cómo vamos a medir la orientación? Haciéndole preguntas como las siguientes: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Antonio. ¿Y en qué lugar nos encontramos? En mi casa. Como podemos ver, el paciente se encuentra orientado. Aparte de medir lo que es la orientación, el siguiente punto corresponde a lo que es la memoria. Sabemos que la memoria es una función cognitiva a partir de la cual el sujeto recibe información y la integra a su cerebro. Esta se almacena en el cerebro y es utilizada cuando se requiere o cuando se necesita. Como podemos ver, en el laboratorio tenemos diferentes tipos de memoria, los cuales podemos medirlos para saber la capacidad de memoria que tiene el paciente. El primer tipo es la memoria episódica, en la cual esta dura de minutos a años. Se caracteriza porque es de tipo explícita y declarativa. En la memoria episódica, el objetivo es que el paciente pueda recordar una historia. Por ejemplo, podemos medirla de la siguiente forma: ¿podrías decirme qué cenaste anoche? Ayer cené arroz con pollo. Y podrías describirme qué hiciste en vacaciones de Semana Santa. En Semana Santa salí a la playa. También para medir la otra memoria, que es la memoria semántica, la cual también dura de minutos a años y también se caracteriza porque es de tipo explícita y declarativa. En la memoria semántica, por ejemplo, podemos preguntarle algunas preguntas al paciente como: ¿sabes tú cuál es el presidente actual de El Salvador? Nayib Bukele. Y también podemos preguntarle si conoce diferencias entre objetos. Por ejemplo, dime la diferencia entre este objeto y este otro. La diferencia es que este es para escribir en una pizarra y este para escribir en un cuaderno. También existe otro tipo de memoria, como es la memoria de procedimiento.
La memoria de procedimiento también dura de lo que es de minutos a años, y esta se caracteriza porque es explícita, implícita y no declarativa. En este tipo, por ejemplo, podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Sabes conducir? Sí. Y también podemos preguntarle, por ejemplo, de una forma implícita, te voy a decir una secuencia de números y tú tienes que repetirme la secuencia igual a la que yo te dije. Es un número de teléfono: 72 21 75 30. Sí. 72 21 75 30. El último tipo de memoria es la memoria funcional, la cual se caracteriza por durar de segundos a minutos. Esta es de tipo explícita y declarativa. En la memoria funcional podemos hacer algunas preguntas al paciente como las siguientes. En la pregunta anterior te dije que te aprendieras una secuencia de números. Entonces en este caso quiero que digites esa misma secuencia de números y la repitas en voz alta. 72 21 75 30. Y por último también podemos hacerle preguntas en las cuales le podemos decir al paciente que describa una serie de pasos para realizar alguna tarea o alguna actividad. Por ejemplo, en este caso, en una de las preguntas me dijiste que podías conducir. Ahora descríbeme los pasos para manejar. Lo primero sería revisar el auto, después encenderlo y después de encenderlo ponerse el cinturón y revisar los cambios de velocidades para avanzar. Y de esta forma terminamos lo que es la primera parte de este examen neurológico. Dentro de lo que es el pensamiento, una actividad mental que requiere de esfuerzo y va dirigido a una meta objetiva en la que interviene lo que es la memoria, la comprensión, la atención y la representación de lo que nosotros vamos a decir. A nuestro paciente lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Podemos darle instrucciones y verificar si él comprendió lo que nosotros le pedimos y si realiza lo que nosotros hemos ordenado de manera cronológica. Por ejemplo, usted ve esta página en blanco, la va a tomar con la mano derecha, con ambas manos la va a doblar por la mitad y me la va a entregar con la mano izquierda. Aquí podemos observar que nuestro paciente entendió y siguió las indicaciones que habíamos Continuando con la abstracción, vamos a decir que esta se refiere a la aplicación del pensamiento a través de símbolos o ideas para sacar conclusiones útiles y válidas. En esta utilizamos diferentes tipos de razonamiento, como es el razonamiento inductivo, deductivo, analógico, matemático, etc. En esta se explora con pruebas de semejanza, pruebas de diferencia e interpretación de refranes. ¿Cómo se explora? Le podemos formular diferentes preguntas al paciente, como por ejemplo, dígame cuál es la semejanza entre una manzana y una naranja. Las dos son una fruta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cada una de ellas tiene un sabor diferente. ¿Cuál es la semejanza entre un avión y un automóvil? Que los dos son un medio de transporte. ¿Cuál es la diferencia entre un avión y un automóvil? El avión es un medio de transporte aéreo y el auto es un medio de transporte terrestre. ¿Qué significa al que madruga, Dios le ayuda? Al que madruga tiene mucho tiempo para hacer sus cosas y es una persona de éxito. Si el paciente responde de manera incorrecta, puede haber una alteración en el pensamiento concreto. Neuroanatómicamente, la abstracción se relaciona con el lóbulo frontal. Por lo tanto, un diagnóstico diferencial puede ser una lesión en el lóbulo frontal. Otros diagnósticos diferenciales pueden ser un déficit cognitivo, esquizofrenia o demencia. Seguido tenemos a la sensopercepción. Este es el proceso en el cual el individuo adquiere información del ambiente que lo rodea, dándole significado y contexto. Esto es representado en forma de imagen en la conciencia, en el espacio subjetivo interior.
Neuroanatómicamente se relaciona con la corteza de asociación, corteza motora y sensorial primaria y secundaria, corteza visual, el hipocampo, la amígdala y el cerebelo. Las alteraciones de la percepción pueden dividirse en alteraciones cuantitativas de la percepción como la intensificación, el retardo o debilitamiento de la percepción. Alteraciones cualitativas de la percepción como las ilusiones, que son percepciones de fenómenos o cosas reales pero deformadas. Estas suelen formarse con los rasgos que la fantasía del individuo añade al objeto. Las alucinaciones son percepciones que sobrevienen en ausencia de un objeto real. Y las alucinosis son cuando el paciente está alucinando pero sabe que no es normal. ¿Cómo se explora? Debido a que la sensopercepción es subjetiva, se necesita del relato del paciente para saber de su existencia. Es recomendable hacer preguntas como, por ejemplo, ¿ve usted algo que no debería estar aquí? No, ¿Ha visto cosas extrañas o diferentes últimamente? no, ninguna. En algunas ocasiones es posible descubrir algunos indicios que nos hagan sospechar de alteraciones sensoperceptivas. Por ejemplo, las alucinaciones auditivas. Podemos observar que el paciente voltea la cabeza en la acción de escuchar, incluso cuando tiene puestos tapones en los oídos. Lo mismo puede pasar con el sentido del olfato. El paciente, aunque tenga las fosas nasales tapadas, puede seguir percibiendo olores. En cuanto a las alteraciones visuales, el paciente puede quedarse viendo a algún lugar fijamente y podemos observar cómo cambia su expresión facial. Estas pueden ser de miedo o placer. Si encontramos alguna alteración, podemos sospechar de un síndrome confusional agudo, psicosis o epilepsia. En el afecto podemos ver las manifestaciones, tanto audibles como visibles, a las reacciones emocionales del paciente, a acontecimientos externos o internos de las ideas, pensamientos o recuerdos. Podemos evaluar, por ejemplo, la respuesta psicológica a estímulos para ver si reacciona con emociones como de ira, tristeza, alegría, ansiedad, vergüenza o miedo. Con la evaluación del afecto buscamos conocer la congruencia entre el estímulo y la respuesta afectiva, la duración e intensidad de dicha respuesta y la capacidad del paciente de expresarse y controlar sus emociones. Podemos encontrar alteraciones por aumento del tono afectivo como euforia, éxtasis, júbilo, miedo y ansiedad. Y también podemos encontrar alteraciones por déficit afectivo, tales como apatía, indiferencia, depresión, dolor moral, melancolía o máxima depresión con ideas suicidas. Además de esto, podemos encontrar alteraciones cualitativas tales como la labilidad, por ejemplo, por cambios bruscos, disociación ideoafectiva, ambivalencia, anedonia y afecto inapropiado. En el juicio, el yo llega a unas conclusiones extraídas de la realización y las compara con el conocimiento de la realidad externa. Y el raciocinio es una forma de encadenamiento de los juicios que guardan entre sí un mismo objetivo, que es la comprobación de la verdad. Esta evaluación se realiza para conocer la conciencia de las enfermedades mentales, el juicio de la realidad externa y la prospección. Entre las alteraciones podemos encontrar el juicio debilitado, que es cuando se presentan trastornos emocionales transitorios, como por ejemplo la fatiga y la angustia. Luego tenemos el juicio desviado, que es cuando el afecto distorsiona la evaluación crítica de la realidad. Tenemos el juicio deficiente, que es cuando hay un déficit de captación de conocimientos, y tenemos el juicio suspendido, que es cuando hay pérdida de la autocrítica y de la realidad externa. Ahora bien, yo les hablaré sobre las egnosias. Para definir lo que es esto, vamos a decir de que son aquellas
conocimientos que se van a obtener por medio de lo que son la elaboración de experiencias sensoriales, con las cuales vamos a decir que hay diferentes tipos de alteraciones, entre las cuales tenemos las agnosias táctiles, las agnosias auditivas y las agnosias visuales. Posteriormente lo llevaremos a la práctica ya con nuestro paciente. Vamos a proceder a evaluar a lo que es nuestra paciente. Para ello le vamos a dar lo que es un objeto en sus manos, pero antes de esto le vamos a pedir que cierre ambos ojos. Al percatarnos que la paciente tenga cerrada ambos ojos, vamos a proceder a darle lo que es el objeto en sus manos. Le vamos a pedir que lo toque por ambos lados, para posteriormente preguntarle qué es lo que está tocando, si puede reconocer lo que está tocando. ¿Puedes reconocer lo que estás tocando? No, no sé qué es. ¿No sabes qué es? No. De esta manera podemos darnos cuenta que nuestra paciente posee lo que es una alteración, la cual es conocida como agnosia táctil. Esto se define prácticamente como el no reconocer objetos que ella ya conoce al palparlos, ya sea con los ojos cerrados. Ahora bien, vamos a proceder a hacer otra evaluación a nuestra paciente. En esta vez le vamos a poner lo que es un sonido muy frecuente y que ella ya ha escuchado anteriormente. Ahora vamos a proceder a preguntarle si puede reconocer el sonido que acaba de escuchar. ¿Lo puede reconocer? No, no puedo reconocer qué sonido. ¿No sabes qué sonido es el que acaba de escuchar? No logro identificar cuál. De esta manera podemos percatarnos de que nuestra paciente padece de lo que es una alteración muy frecuente como la agnosia auditiva, o sea que ella es incapaz de reconocer lo que son ruidos, palabras o cualquier tipo de música, aunque ya la haya escuchado anteriormente. Ahora pasaremos a lo que es la evaluación de nuestro paciente. Esta vez le vamos a colocar diferentes tipos de imágenes, pero también le podríamos haber dicho o dar diferentes tipos de objetos, pero en esta vez nos basaremos en lo que son las imágenes. Bien, ahora le mostraremos lo que son las imágenes a nuestra paciente y le pediremos si puede reconocerlas. ¿No puedes reconocer qué imagen es la que estás viendo? No logro reconocerlas. Como podemos observar, nuestra paciente posee lo que es agnosia visual. Ella tiene fallas o defectos en el reconocimiento de objetos o imágenes. Ahora, continuando con el desarrollo de la práctica, vamos a definir lo que es las praxias. Bien, la praxia la vamos a definir como aquella incapacidad de ejecutar movimientos aprendidos, ya sean estos simples o complejos, en respuesta a estímulos apropiados, ya sean visuales o verbales. Podemos también decir de que las alteraciones de esta, también conocidas como apraxias, son aquellas incapacidades de realizar estas actividades en consecuencia de lo que es una parálisis motora, trastornos del tono o postura, o también cuando no hay un déficit sensitivo. Con esto podemos decir que las apraxias más frecuentes son todas aquellas como la ideomotora, la ideatoria, la constructiva del vestir y de la marcha, que posteriormente las vamos a pasar a explicar mediante la práctica. En esta ocasión vamos a evaluar a nuestro paciente. Le vamos a dar lo que es un lapicero y le vamos a pedir que posteriormente escriba una oración en su cuaderno. Escribe, los movimientos son perfectos y rápidos. ¿Ya lo escribiste? Sí. Como podemos observar, nuestra paciente posee lo que es una apraxia. En este caso
sería una apraxia ideatoria. Ella es incapaz de escribir con un lapicero, incluso intenta escribir sin quitar lo que es la tapadera del lapicero, o sea, la capucha. Ella piensa que está escribiendo, pero en realidad no lo hace porque no le ha quitado lo que es la capucha del lapicero, lo cual posee lo que es este trastorno de apraxia ideatoria. Bien, vamos a proceder a evaluar a nuestra paciente. En este caso le vamos a dar lo que es una prenda de vestir para posteriormente pedirle a ella que pueda colocársela. Nuestra paciente no encontró la forma correcta para poder colocarse la prenda de vestir, con lo cual pudimos observar de que ella padece de lo que es una apraxia constructiva del vestir. Evaluar a nuestro paciente. Para ello le vamos a pedir de que camine unos pasos y vamos a notar que presenta dificultad colocando lo que son las plantas de los dedos y posteriormente el talón, con aquella inseguridad al moverse. Con esto podemos observar de que nuestra paciente posee lo que es una apraxia de la marcha. Hoy hablaremos sobre la fuerza muscular. Para esta técnica, el método más sencillo es colocar la extremidad del paciente en la postura deseada. En cada caso, el examinador debe oponer resistencia al movimiento muscular que se estará valorando. Hay que comparar la fuerza de cada músculo con la fuerza del músculo del lado opuesto. Por lo común, el lado dominante tendrá mayor fuerza que el lado opuesto. En las extremidades superiores, en las manos, el examinador debe sostener con su mano la muñeca del paciente. Haremos lo que es la flexión. Vamos a colocar los dedos del paciente en flexión. El examinador va a colocar lo que es su dedo índice por debajo de los dedos del paciente y vamos a tirar de los 4 dedos juntos. Luego vamos a explorar cada dedo por separado. En la extensión, nuestro paciente va a colocar la mano de una forma arqueada y vamos a hacer la resistencia como ya se indicó. En cuanto a la abducción, vamos a indicar a nuestro paciente que separe los 4 dedos. Vamos a intentar juntar los dedos en pares. Dedo índice con dedo medio, dedo anular con dedo medio, y dedo anular y meñique. Y por último, el meñique con el índice. Ahora vamos a pasar a evaluar lo que es la fuerza muscular, lo que es la aducción y oposición de la mano. Ahora vamos a indicar al paciente que junte sus 4 dedos juntos y vamos a intentar lo que es separarlos. El paciente va a unir lo que son sus 4 dedos y vamos a intentar separarlos. Y meterlos entre los dedos de... Ahora le pedimos al paciente que toque su dedo pulgar con su dedo meñique, intente engancharlo y nosotros vamos a intentar lo que es separarlos. Ahora vamos a empezar lo que es a evaluar lo que es la fuerza muscular en la muñeca. Ahora colocamos lo que es la muñeca en una posición neutra y vamos a resistir lo que es la flexión empujando hacia arriba. Y resistir lo que es la extensión empujando hacia abajo. Vamos a evaluar lo que es la fuerza muscular en el codo. Le pedimos al paciente que ponga su codo a 90 grados con la palma hacia arriba y vamos a llevar la palma hacia el músculo bíceps y vamos a tirar de ella. Luego
vamos a pedir al paciente que lleve la mano lo que es al músculo tríceps, y vamos a empujar de ella. Ahora le pedimos al paciente que extienda lo que es su brazo, cierre un puño y vamos a hacer lo que son los movimientos de supinación y pronación. Lo siguiente que haremos pues, es verificar lo que es la fuerza muscular del hombro. Pues para esto le pedimos al paciente que relaje lo que es su brazo o sus miembros inferiores, los relaje pues de una manera normal. Aquí de esta forma el brazo está en lo que es la abducción. Y pues lo que nosotros haremos será pedirle al paciente que ponga resistencia al movimiento lateral que le vamos a aplicar. Luego haremos lo que es la abducción. Para esto le pedimos al paciente pues, que levante lo que es su brazo. Y nosotros vamos a hacer lo que es una fuerza hacia afuera, es decir, vamos a tratar de bajar lo que es el brazo. Luego le pedimos que lo coloque en lo que es la flexión. Y nosotros pues lo mismo, vamos a hacer fuerza a tratar de hacer un movimiento, lo que es para hacer un movimiento posterior. A lo que le pedimos al paciente pues, que también hagan resistencia al movimiento. Y por último pues hacemos lo que es la extensión. Aquí lo que nosotros haremos es tratar de hacer una fuerza hacia el lado anterior. Y eso sería todo. Lo siguiente que haremos pues, es lo que es la fuerza muscular del deltoides. Para esto nos ubicamos atrás del paciente y le pedimos pues, que ponga su mano en lo que es la abducción de una forma horizontal completa y con la palma hacia arriba. Aquí el esfuerzo consiste en que debemos empujar hacia abajo de la parte superior del brazo, lo que le pedimos al paciente pues, que ponga resistencia a lo que es nuestro movimiento. Y de igual manera pues también tenemos que observar en lo que es la escápula si existe lo que es el aleteo. Lo siguiente que hacemos pues es la fuerza muscular del cuello. Aquí tendremos que ver lo que es la extensión y la flexión. Para la flexión le pedimos al paciente de que colocar la cabeza en 45 grados. Tenemos que poner nuestra mano y nuestro brazo en lo que es el tórax del paciente. Y con la otra la colocamos en lo que es el occipucio, tratando de mover lo que es la cabeza hacia adelante. Y le pedimos pues al paciente de que ponga resistencia a nuestra fuerza. Y para lo que es pues la flexión le pedimos al paciente de que baje su cabeza. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de mover la cabeza hacia atrás, empujando a través del mentón. A lo que le pedimos también al paciente pues, que ponga lo que es resistencia. Y eso es todo. Vamos a iniciar con los exámenes de miembros inferiores. El paciente tiene que estar sentado ya sea en un canapé, una cama, una silla que esté alta, pero con tal que los pies estén en el aire. Primero, para probar la resistencia a la flexión, se le va a pedir al paciente que eleve la rodilla. Y tenemos que empujar hacia abajo. ¿No te sientes? Luego, para el examen de la abducción, tendré que colocar mis manos entre las rodillas del paciente y tratar de separar. Luego, para la prueba de la abducción, tendré que poner mis manos fuera de las rodillas y tratar de unirlas. Sepárenlas. Primero, ahora para el examen de las rodillas, hay que pedirle al paciente que incline las rodillas haciendo un ángulo de 90 grados, que sería doblarla, por así decirlo. Luego, para la resistencia a la flexión, el paciente tiene que tirar de la rodilla. Otra vez. Y para la resistencia a la extensión, el paciente tiene que empujar la rodilla para bajarla. Otra vez. Y ahora todos juntos. La otra pierna.
Bien. Vamos a continuar desarrollando las extremidades inferiores, específicamente en las regiones del tobillo y en los dedos de los pies. Lo primero que debemos realizar al examinar es ponernos enfrente del pie del paciente. Después debemos de poner el tobillo del paciente en una posición neutral, es decir, en una inclinación de 90 grados. Luego, con una mano vamos a asir por detrás del talón y con la otra mano vamos a resistir la flexión plantar, empujando hacia arriba la planta del pie. Después vamos a resistir la dorsiflexión, empujando hacia abajo el dorso del pie. Luego vamos a resistir la eversión y asir el pie por los lados. Y el paciente debe de hacer esfuerzo para evitarlo. El paciente debe de oponer resistencia a cada movimiento. Ahora vamos con la región de los dedos de los pies. Estos se exploran de igual manera que los de las manos, con flexión, con extensión, abducción y aducción. En los dedos de los pies es difícil valorar la abducción separada de la flexión. A continuación vamos a examinar el quinto par craneal, es decir, el nervio trigémino. Cabe recalcar o mencionar que este nervio posee 3 ramas que podemos crear un tipo de dimensión poniendo 3 dedos a partir de la oreja. Vamos a ver una rama oftálmica, una rama maxilar superior y maxilar inferior o mandibular. Este nervio tiene función motora, función sensitiva y función vegetativa. En esta ocasión vamos a examinar la función motora, la función sensitiva y en la rama oftálmica vamos a examinar el reflejo de la córnea. Vamos a empezar examinando la función motora. La función motora del nervio trigémino es a partir de 3 músculos relacionados con la masticación: los masentéricos, los pterigoideos y los temporales. Vamos a empezar examinando los músculos masentéricos. Para eso, con la yema de los 3 dedos vamos a ponerlos sobre la línea de la mordida donde se ubica y vamos a pedir a nuestro paciente que mastique. Mastique, por favor. Vamos a sentir las contracciones de ambos músculos y tenemos que buscar una simetría en ambos. Ahora vamos a examinar los músculos temporales. Para eso buscaremos en la zona de la sien, sobre la fosa temporal, y pediremos al paciente que apriete los dientes. Nuevamente examinaremos la contracción en ambas. Y finalmente, para los músculos pterigoideos, vamos a poner una mano sobre la cabeza de nuestro paciente, con la otra mano aplicar fuerza al lado contrario y vamos a pedir al paciente que se oponga a esta fuerza. Cabe recalcar que todos estos músculos están relacionados con la masticación y siempre vamos a buscar una falta de fuerza, vamos a buscar asimetría en las contracciones de esta. Eso con respecto a su lado motor. Ahora vamos a examinar el apartado sensitivo. El apartado sensitivo lo vamos a dividir en tres fases: una fase de punción, una fase de roce y una fase de calor y frío. Vamos a empezar dividiendo el rostro en cuadrantes y vamos a empezar con el proceso de la punción. Esto se puede realizar con un palillo, con una aguja o simplemente con un lapicero. Para ello vamos a pedir al paciente, en primer lugar, que me preste la palma de su mano, y para que el paciente no tenga miedo vamos a enseñarle la cantidad de fuerza que vamos a aplicar en su rostro para que no sienta temor. Ahora pedimos al paciente que cierre sus ojos y vamos a tocar 3 partes en ambos lados de la cara. Vamos a pedir al paciente que nos explique o que nos diga qué siente. Vamos a empezar en la parte superior. ¿Qué sientes? Pinchazo. ¿Sientes eso? Sí. ¿Sientes eso? Sí. ¿Sientes eso? Sí. ¿Sientes eso? Sí. ¿Sientes eso? Ahora vamos a continuar con el proceso del roce. El proceso del roce se puede realizar con una brocha de maquillaje o simplemente con un algodón. Vamos a realizar un proceso exactamente similar. Le vamos a preguntar al paciente qué siente y luego si lo siente. ¿Qué sientes? Rosadora. ¿Sientes eso? Sí. 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 Este proceso del pinchón y del roce se puede alternar para poder ver si las respuestas realmente son verídicas de nuestro paciente. Puede ser un pinchón, un roce, un pinchón, o 2 pinchones y finalmente un roce. Finalmente vamos a evaluar lo que es la sensibilidad al calor y a la temperatura. Para esto podemos usar un frasco con agua caliente y vamos a examinar.
Vamos a poner el frasco sobre la frente de esa persona. ¿Qué sientes? Caliente. 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 Perfecto. Y finalmente vamos a examinar el proceso del frío. Normalmente no vamos a tener botes de calor ni botes ni helados ni calientes en nuestro consultorio, pero el proceso de helado se puede realizar con un lapicero o con un instrumento metálico. Normalmente estos tienden a retener mucho frío. Así que haremos un proceso. ¿Qué sientes? Frío. 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 Este proceso nuevamente se puede alternar entre el calor y frío para poder determinar si realmente las respuestas de nuestros pacientes son verídicas o simplemente son simples reacciones a procesos que él ya conoce. Esto sería todo de mi parte. A continuación exploraremos el reflejo corneal. Lo que haremos es que con un pedazo de algodón haremos una hebra fina de este y luego nos fijaremos si el paciente utiliza algún tipo de lente de contacto o lentes. Entonces le pedimos que se lo quite. A continuación, con la hebra fina, lo aplicaremos con suavidad dentro de la córnea para ver si existe algún tipo de reflejo. Aquí vemos como ambos ojos parpadearon y esto significa que hay existencia de reflejos corneales. Primero que nada, buen día. Continuando con lo que sería el laboratorio, me toca explicar sobre lo que es la parte sensitiva de lo que es el nervio facial, en este caso valorando lo que son los 2/3 anteriores de la lengua. Primero presentaremos tres soluciones. En este caso será azúcar, que es la solución dulce, sal de mesa, que es la solución tipo salada, y también lo que sería el vinagre diluido, que es una solución pues ácida. No se utilizará lo que es la quinina, ya que esta es una solución amarga que se utiliza en los 2/3 posteriores de la lengua, donde está valorada en lo que es, es inervada por lo que es el nervio glosofaringeo, y pues esa es otra prueba que realizarán mis compañeros. Y pues primero que nada también mostraremos 3 enunciados donde marcamos lo que son los distintos tipos de sabores: salado, dulce y ácido. Primero ingresaremos lo que sería, en este caso utilizaremos un hisopo, lo introduciremos y obtendremos un poco de la solución. Le pediremos al paciente de que abra su boca, saque la lengua y de manera lateral la untaremos por su lengua. Trague, por favor. El paciente tiene que marcar el sabor que ha sentido. De la misma manera, tendremos lo que sería otra solución y le ingresaremos, haremos un poco y lo haremos de la misma manera. Abra su boca, saque la lengua. Traga, por favor. Ahora marcar lo que sentido. Y pues si el paciente muestra lo que sería alguna alteración en lo que sería su gusto, algún gesto anómalo, o siente lo que es oración en al llorar a sus ojos, presentaría alteraciones en lo que sería su nervio facial. Eso sería todo. Muchas gracias. Primero vamos a evaluar la fuerza muscular activa de la parte superior de la cara, ¿verdad? Y le vamos a pedir al paciente que levante las cejas y cierre los ojos y que trate de no abrirlos, y yo voy a tratar de abrírselos. Esto en condiciones normales, como en el caso del paciente, no se puede hacer, no se pueden abrir. Ahora le vamos a pedir al paciente que frunza el entrecejo, que arrugue la frente. Ok. Y ahora vamos a evaluar la función muscular activa de la parte inferior de la cara. Le vamos a pedir al paciente que nos muestre los dientes, que sople, que infle las mejillas, y yo voy a oprimírselas. Infle las mejillas. Y le vamos a pedir que silbe, si puede hacerlo, y que sonríe. Continuando con la parte motora del nervio glosofaringeo bajo, le pedimos a nuestro paciente que diga A. A continuación observaremos que la úvula asciende sobre la línea media. Esto es el reflejo normal del décimo par craneal. Cuando hay una parálisis en el décimo par craneal, vamos a ver que está ausente este reflejo.
Y también la úvula se desplaza hacia el lado sano. Igualmente, cuando hay una ausencia del reflejo en el noveno par craneal, la faringe se desplaza hacia el lado sano. En la voz, al hablar, se tiene que escuchar normal o resonante, no un sonido estridente o ausente. Para explorar el reflejo nauseoso, vamos a tocar suavemente la área amigdalina. Esta se encontrará ausente en caso de que haya parálisis en el noveno nervio craneal. Normalmente la úvula debe retraerse rápidamente hacia arriba en lo que es la línea media y la faringe posterior se contrae en lo que es el sentido anterior. La ausencia de esta respuesta no sucederá en caso de que hay parálisis del décimo nervio craneal. También la dificultad para la dilución en la parálisis del noveno par, los líquidos pueden refluir a lo que es hacia la cavidad nasal en caso de parálisis del noveno nervio craneal. Bueno, continuando con la parte sensitiva del noveno par craneal, ¿verdad? Que es el glosofaringeo, recordando que es un par craneal que tiene una función vegetativa en la glándula parótida y en el tercio posterior de la lengua, pero en este caso vamos a hacer la prueba en el tercio posterior de la lengua con un aplicador de algodón, en este caso un hisopo, ¿verdad? Se menciona que puede ser quinino o café, en este caso va a ser café y no quinino. Entonces lo que se va a comprobar es colocar el aplicador con café y al haber una parálisis, ¿verdad?, del glosofaringeo, la persona no tendría reacción a esto, habría ausencia del sabor amargo en la persona. Entonces procedemos a la prueba. Le vamos a pedir al compañero, ¿verdad?, que saque la lengua, vamos a humedecer el aplicador y lo vamos a colocar en el tercio posterior y vamos a corroborar, ¿verdad?, de que sí hay ¿sentiste? Y de esta manera pues corroboramos de que sí hay presencia del sabor amargo y no ausencia. En este caso pues no hay parálisis del glosofaringeo. Ahora vamos a evaluar el onceavo par craneal, que es el nervio accesorio o espinal. Este es un nervio motor. Primero vamos a evaluar la simetría del músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. Al haber una atrofia del músculo trapecio, vamos a encontrar un contorno anormal entre el cuello y los hombros. Primero vamos a evaluar la fuerza de ambos músculos esternocleidomastoideos. Para ello vamos a pedir al paciente que flexione su cabeza hacia adelante, mientras vamos a poner una resistencia en el mentón. Ahora vamos a evaluar la fuerza de ambos músculos esternocleidomastoideos por separado. Le vamos a pedir al paciente que tenga su cabeza recta, mientras nosotros vamos a poner resistencia hacia el lado derecho para evaluar el esternocleidomastoideo derecho y luego hacia el izquierdo para evaluar el esternocleidomastoideo izquierdo. Y por último vamos a evaluar el músculo trapecio. Para ello vamos a pedir al paciente que levante sus hombros, mientras nosotros vamos a poner una resistencia sobre ellos. Y eso sería todo. Ahora vamos a evaluar lo que es el nervio hipogloso, el 12º par craneal. Es un nervio motor que inerva los músculos de la lengua. Normalmente la lengua está dentro de la boca. Le vamos a pedir a nuestro paciente que saque la lengua. En una parálisis unilateral, la lengua se desvía hacia el lado paralizado y se observa atrofia en el lado enfermo. En cambio, en una lesión bilateral hay alteración de lo que es la masticación, la deglución y la pronunciación. Ahora le vamos a pedir a nuestro paciente que haga fuerza hacia el lado de un carril. Vamos a ejercer contrarresistencia con nuestros dedos y en un estado normal va a ser muy difícil desplazar la lengua. Y haremos lo mismo en el otro lado. Ahora, por último, le vamos a pedir a nuestro paciente que abra la boca, mueva la lengua de lado a lado, la saque, la meta, la eleve hacia arriba y luego hacia abajo. Eso es todo. Vamos a evaluar lo que es el sistema cerebeloso con lo que sería la coordinación, específicamente con la práctica de la marcha.
En esta práctica vamos a necesitar un espacio abierto en el cual el paciente pueda caminar, o sea, desplazarse en una línea recta y luego regresar a su punto de inicio. El paciente debe de caminar con la técnica de punta talón, utilizando una caminada de línea recta para evaluar lo que sería la inestabilidad. Si el paciente no camina en línea recta, esto se debería a un problema en su coordinación. Le pediremos que camine, por favor. Camine en punta talón. Ahora regresa. Aquí podemos observar que el paciente no presenta ninguna patología, por lo cual podemos decir que es un paciente normal. El segundo apartado consiste en la posición. Vamos a evaluar la capacidad del paciente para estar de pie. En este se va a utilizar lo que es la prueba de Romberg. ¿Cómo va a actuar el paciente? Se le va a decir al paciente que debe ponerse de pie firme, con sus pies pegados y sus manos pegadas al cuerpo. Entonces se le va a pedir que el paciente cierre sus ojos. Entonces la persona que va a estar evaluando, en este caso el médico, va a poner sus manos, una de manera anterior y otra de manera posterior, y va a decir al paciente de que se va a asegurar de que no se va a dejar caer por si surge cualquier problema. Entonces vamos a evaluar la oscilación del paciente. Como podemos observar, el paciente presenta pequeñas oscilaciones. Esto es de manera normal. Con esta prueba podemos tener una prueba negativa y una prueba positiva. ¿Qué va a constar la prueba negativa? La prueba negativa va a constar si el paciente presenta oscilaciones. Esto se va a diagnosticar como lo que sería ataxia. Generalmente esto se presenta por una déficit en la percepción, y lo cual va a ocasionar que el paciente oscile a ambas direcciones, pero principalmente a la dirección que está afectada. Y la prueba positiva va a ser si el paciente no presenta oscilaciones, por lo cual va a caracterizarse como un paciente normal, libre de patologías. Primero vamos a evaluar los movimientos rápidos en las extremidades superiores. Le tenemos que pedir al paciente, en este caso, que mueva las manos de palmaditas así lo más rápido posible. Y lo que vamos a evaluar será el ritmo, la velocidad y la dificultad con la que hace estos movimientos. Entonces vemos en este caso que está bien. Ahora vamos a evaluar la prueba de supinación y pronación, que es prácticamente este movimiento, ¿verdad? Entonces vas a colocar tus manos en los muslos así, y luego vas a dar una palmada y rápidamente volver a los muslos, lo más rápido posible. Ahora vamos a probar la destreza de los dedos. Vas a hacer esto. Y después al revés. Ok, todo bien. Procederemos con las extremidades inferiores. Bueno, proseguiremos con la parte de extremidades superiores. Le pedimos al paciente que cierre los ojos y que repetidas veces con su dedo índice toque mi dedo índice, que va a estar a 60 centímetros a nivel del hombro, y que luego toque su nariz. Esto que lo haga varias veces. Lo más rápido posible. Ok. Eso sería. Bueno, procederemos a la prueba de miembro inferior. Lo ideal sería que el paciente estuviera en una camilla, en un supradesnivel para hacer eso. Entonces le vamos a pedir al paciente que lo más rápido que pueda toque con su región plantar la palma de mi mano. Lo más rápido que pueda hacer. Y repetimos lo mismo con el otro pie. Procederemos con la siguiente prueba. Bueno, procederemos con la prueba de miembros inferiores. Lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que esté en decúbito supino y que empiece a subir su talón alrededor de su peroné. Entonces que lo haga repetidas veces. En teoría lo que tiene que hacer es una línea recta. Eso determina que no hay ningún daño en el cerebelo. Al observar si existe torpeza o temblor, eso determina que hay disfunción cerebelosa. El talón se desplazaría proyectando una S. Así que eso sería todo.